Es una necesidad lógica de que sea el Estado soberano quien tenga como última ratio para proteger, defender esa soberanía que le es propia, la facultad o el poder de recurrir a la fuerza. Es lógico. Por otra parte, también esa unión iba a representar a todas las provincias que se unían frente al extranjero, y es lógico que los representantes de esa unión tuvieran la administración de las relaciones internacionales en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Por eso es que la Constitución delega en el Estado federal el poder de hacer la guerra y lo prohíbe expresamente a las provincias. El artículo 126 de la Constitución dice que las provincias no ejercen el poder delegado de la nación, no pueden armar buques de guerra o levantar ejércitos. No pueden tener milicias las provincias, salvo casos de una invasión o un peligro muy grande. Obviamente también se interpreta que tienen prohibido fabricar aviones de guerra y otro tipo de armas de guerra. Tengamos en cuenta que los aviones de guerra no existían en 1853 y en la cabeza de los constituyentes. También la Constitución le prohíbe a las provincias hacerse la guerra entre ellas o llevar adelante actos de hostilidad entre ellas, y ordena que toda diferencia entre ellas debe ser sometida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resuelta por ella. Ahora bien, como pacto federativo, como pacto de unión que es la Constitución, se resuelve que el poder de la guerra sea delegado en el Estado federal. Ahora, falta arreglar quién hace la guerra, cómo la decidimos, quién declara la guerra, bajo qué procedimiento. Los constituyentes consideraron que el declarar la guerra, el hacer la guerra, es un acto, una decisión gravísima, de enorme gravedad institucional, por distintos motivos. Es obviamente una amenaza a la integridad física de nuestros ciudadanos y de los ciudadanos enemigos, a sus bienes, a los territorios. Una declaración de guerra supone normalmente un cambio geopolítico en relación a la nación enemiga, obviamente, y a muchas otras. En general, genera efectos innumerables, imprevisibles en muchos casos, en las relaciones diplomáticas, en las relaciones culturales, comerciales, hasta puede generar movimientos migratorios dentro de una nación o internacionales. ¿Por qué también es grave la decisión de hacer la guerra? Por la cuestión de los fondos. Las guerras, fondos que deben solventar esa guerra, las guerras son carísimas, ¿no es cierto? Normalmente suponen un esfuerzo enorme para el Estado y para sus ciudadanos, que dejan agobiadas a las naciones, las dejan en quiebra, lo llamamos economía de guerra. Lo que en definitiva auguró Winston Churchill a los ingleses cuando les prometió ante la Segunda Guerra Mundial lágrimas sobre sangre. Y esos fondos deben provenir del Tesoro Nacional, que está formado por impuestos internos, externos, o por empréstitos que pueda decretar el Congreso. La gravedad de esta decisión la conocían los padres constituyentes, y por eso resolvieron que
La guerra o la declaración de guerra no iba a ser una resolución que pudiese adoptar una sola persona o un solo poder, los tres que conforman la República. Decidieron que se debía contar con la voluntad conjunta y coordinada de dos poderes, que son el legislativo y el ejecutivo. Son los dos poderes, de los tres son los dos poderes evidentemente políticos. Por eso el artículo 75 establece que corresponde al Congreso de la Nación autorizar al Poder Ejecutivo a declarar la guerra o a hacer la paz. Obviamente lo tienen que hacer por medio de una ley sancionada con las mayorías necesarias que exige cualquier ley. También es el Congreso quien tiene que fijar las Fuerzas Armadas, las reglamentaciones que las rigen y el presupuesto de las Fuerzas Armadas anualmente por ley. Decía nuestro constitucionalista Germán Vidal Campos que la Constitución es un sistema de repartos. Reparte competencias, reparte funciones, derechos, prerrogativas, y cuando aborda el tema de la guerra lo reparte entre dos poderes. El primero es el legislativo, quien debe autorizar al Ejecutivo a la declaración de la guerra. El legislativo es quien, debajo de la norma fundamental, emite las normas de mayor rango jerárquico, que son las leyes que están por sobre los decretos. Es también el órgano eminentemente más democrático, más representativo, más parlamentario de los tres poderes, porque representa tanto a las mayorías como a las minorías del pueblo y de las provincias. Pero no basta con la autorización. Debe después surgir una declaración de guerra por decreto del Poder Ejecutivo. Es el artículo 99 que dice que el Poder Ejecutivo declara la guerra con autorización y aprobación del Congreso. Obviamente tiene la libertad de declararla o no. Pero no tiene la libertad de declararla sin una previa autorización del Congreso, salvo caso de invasión consumada en peligro inminente, llamando al mismo tiempo a sesiones extraordinarias para que el Congreso apruebe esa declaración. Si decreta una declaración de guerra sin la previa autorización del Congreso y luego no tiene su aprobación posterior, bueno, se sale del Estado de Derecho, es una declaración de hecho, no es de derecho, es de facto, no es de iure. El Poder Ejecutivo, además de declarar la guerra, es el encargado de ejecutarla. Por lo tanto, la Constitución lo inviste en el cargo de comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas, también en el artículo 99.